en medio de la revaluación de las apuestas por parte de los inversionistas sobre el inicio del ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el peso mexicano sigue descendiendo, alcanzando niveles no vistos desde mediados de diciembre. El superpeso ha experimentado una depreciación del 2.52% desde su mínimo el 8 de enero. Los analistas atribuyen este retroceso en activos de mayor riesgo a la recalibración de expectativas sobre el comportamiento de las tasas de interés en el 2024. Acompáñanos para tener una perspectiva del superpeso en los próximos días. Empecemos analizando lo que está pasando con estos activos que nos dan una idea de cómo está el mercado en general. Por una parte tenemos las acciones tecnológicas americanas que, dados los datos económicos estables, siguen intentando sobrepasar. Por ahora está muy cerca del máximo histórico, pero aún no tiene un sustento suficiente para pasar por encima de ese lugar. También tenemos el dólar americano, que está teniendo un papel protagónico por estos días. Después de aproximarse al mínimo del año en diciembre, volvió a repuntar y ya está a 103, 180. Digamos que a las acciones las ha sostenido los buenos datos económicos en general, mientras que al dólar lo ha impulsado por una parte la guerra entre Hamas e Israel o los conflictos que hay en el Mar Rojo. En general, el ambiente geopolítico que no está claro en lo que pueda pasar en los próximos días. Así que el dólar es como un refugio seguro en este momento. Tenemos también los tesoros americanos que están al 4.09. Por ahora parece que van camino al 4.20 y es muy posible que se cumpla ese rango del cual hemos hablado en ocasiones pasadas, entre 3.80 y 4.20. Prácticamente inmediatamente después de la reunión de la Fed, él hizo un mínimo de 3.80 y ya rebotó 30 básicos, que eso en tesoros es bastante dinero. Y estos han subido por la expectativa o por la reducción de la expectativa de recortes de tasas de interés. Desde hace días viene el Banco Central Europeo insistiendo en que aún no es momento para disminuir tasas, así que el mercado está un poco con duda. Eso no quiere decir que la Fed va a hacer lo que diga el Banco Central Europeo, pero sí hay ruido respecto a disminuir las tasas. Y la economía americana parece ser que finalmente sí va a ser un aterrizaje suave, como en algún momento lo predijo Jerome Powell, el presidente de la Fed. Y por último, en correlación con estos elementos, tenemos el peso mexicano, que después de acercarse al 16.80 al inicio de enero, rebotó por las mismas expectativas. Como podemos ver, todos estos activos están influenciados por los mismos aspectos: crisis geopolítica, expectativas de la Fed, y ahora tenemos en México, tenemos elecciones, tenemos las elecciones en Estados Unidos, y el repunte de Trump puede que haya afectado un poco el peso mexicano. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal Capital.com. No obstante, la moneda mexicana, que experimentó ganancias de casi el 13% en 2023, gracias al diferencial de tasas de interés con respecto a los Estados Unidos, vuelve a superar la marca de 17 pesos por dólar, perdiendo parte del impulso del año anterior. Esta desaceleración resalta las fluctuaciones en el atractivo de la divisa y su sensibilidad a factores económicos globales. El año pasado, el peso mexicano presentó su actuación más sólida frente al dólar en más de 3 décadas, gracias a la estrategia del Banco Central de México para reducir la inflación, manteniendo su tasa en el 11.25% durante gran parte del año. Esta fue una táctica que resultó en un diferencial de tasas atractivo que atrajo inversiones y contribuyó al robusto desempeño del peso mexicano en comparación con el dólar estadounidense. En este primer mes del año, el peso mexicano no es el único activo que se encuentra en una racha de depreciación. Los mercados de acciones experimentan retrocesos y los rendimientos de bonos registran alzas. Una tendencia que se está alimentando de la especulación en torno a que la Reserva Federal
no apresurará recortes de tasas respaldada por señales de resiliencia económica. Además, con funcionarios del Banco Central adoptando una actitud más cautelosa, los inversionistas han ido ajustando las expectativas, retrasando las probabilidades de una reducción de tasas en el primer trimestre. De modo que será crucial observar datos que reflejen la solidez y resistencia continuas de la economía, en particular el comportamiento del consumidor. Pero cabe el peligro de que, si son muy buenos, se llegue al extremo de inducir a la Fed a postergar o ejecutar de manera más conservadora los recortes de tasas en 2024. Esta perspectiva resalta la importancia de encontrar un equilibrio preciso, pues existe la necesidad de evidenciar un consumidor robusto, pero sin generar la impresión de estar demasiado cómodos. De lo contrario, la Reserva Federal estaría dispuesta a dilatar o moderar sus acciones de estímulo económico en el futuro próximo. El dólar también se está viendo afectado por el conflicto entre Israel y Hamas, que provocó perturbaciones en el transporte marítimo en el Mar Rojo, influyendo también en el sentimiento del mercado, dejando a los inversionistas con una fuerte sensación de aversión al riesgo. En el primer semestre de 2024 se vislumbran indicios de un aumento en la volatilidad, sin necesariamente señalar un cambio de dirección. Sin embargo, históricamente, la incertidumbre asociada con eventos electorales ha influido significativamente en la dinámica cambiaria. Por el momento, el consenso entre los analistas persiste en situar el superpeso alrededor de 18 pesos por dólar para finales del año. Finalmente, no podemos olvidar otro elemento no menos importante en 2024, la coincidencia con las elecciones en los Estados Unidos. De hecho, para algunos analistas, el reciente repunte del expresidente Donald Trump también podría ser una causa de la depreciación del peso. Identifiquemos algunos niveles importantes y luego analicemos desde una perspectiva técnica el posible comportamiento del peso en los próximos días, utilizando los gráficos disponibles en la plataforma de capital.com. Como primer soporte tenemos 17.10, que es la media de 50 días. Luego tenemos 17, que es la figura y un nivel psicológico. Y por último 16.80, que fue el mínimo del año en 2024. Como primera resistencia tenemos 17.30, que es la media de 200 días. Luego tenemos 17.60, que fue el máximo de diciembre, el Fibonacci también del 50%. Y por último 17.80, el Fibonacci del 62%. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar tenemos la media de 50 días, que está al 17.10. Luego tenemos, por supuesto, el 17, que es un nivel psicológico en la figura. Y por último, 16.80, que fue el mínimo que hizo al inicio del año en enero 8. Como primera resistencia tenemos la media de 200, que está en 17.30. Luego tenemos el máximo de diciembre, que fue 17.56, cerca aquí el 17.60. Y por último, 17.84, que es el Fibonacci del 62%, que también coordina con este máximo aquí que hizo en noviembre. Aquí podemos observar que la tendencia fue bajista durante el 2023. Aquí hizo el mínimo a final de julio. Luego ese mínimo del 16.60 se recuperó bastante, casi 200 puntos hasta el 18.50, pero nuevamente retoma su tendencia bajista y digamos que aquí está luchando en ese nivel tratando de recuperarse. Ahora aquí le podemos dar un acercamiento y como podemos ver tiene una tendencia bajista en el último trimestre del año y aquí está bastante cerca de la media de 200 tratando de luchar por superar ese nivel. Es algo que intentó con fuerza incluso entre octubre y noviembre y volvió a caer por debajo de la media de 200. Así que por ahora no es tan claro el panorama. Puede estar simplemente muy cerca de la parte alta de este canal y estar queriendo tomar forma para bajar o está cogiendo impulso para romper aquí la media de 200. Para mí, si se mantiene por encima de la media de 50 días, es probable que haga un intento de volver a subir. Pero la tendencia es muy fuerte y la tendencia,
como ya les he dicho en otras oportunidades, no olviden que la tendencia es tu amiga. Así que the trend is your friend sí puede ser nuevamente a la baja en esa parte alta de este canal. Digamos que saber la dirección exacta o el próximo movimiento fuerte no es muy fácil, pero lo que sí podemos hacer es que independientemente del lado que escojas, lo que hay que hacer es tomar los stop. Es decir, si aquí estás largo, un stop por aquí abajo, y si estás corto, un stop por aquí arriba, dependiendo del tamaño de tu cuenta, dependiendo la cantidad de la posición. Lo importante es no abrir una posición tan grande que no podamos tener un stop suficientemente amplio, porque además este es un activo que tiene bastante volatilidad. Observen que a veces hace unos movimientos de velas bastante fuertes que pueden engañar el mercado o caer en una trampa de los profesionales y las entidades grandes. Así que aquí mi recomendación no es hacia qué lado ir, sino mantener siempre con un stop apropiado. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.